Gracias, compañeros. Vamos a empezar, por favor. Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna de Euskadi del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de BBK, Petronor y Orange. Hoy comenzamos un ciclo dedicado a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio y lo hacemos con don Francisco Sosa Wagner, al que va a presentar don Gorka Maneiro. La tribuna es suya. Muy buenos días, egunon, amigas y amigos. La persona que les voy a presentar pertenece a esa subrama de la rama de los intelectuales que recoge a los pocos intelectuales que deciden comprometerse en la gestión directa de los asuntos públicos, que deciden, afortunadamente para el conjunto de los ciudadanos, dar el paso de meterse en política, asumiendo de este modo directo la labor de ciudadano que a todos nos corresponde o nos debería corresponder ejercer. Este compromiso público lo viene ejerciendo este socialdemócrata convencido desde hace años, a través de innumerables escritos que han venido recogiendo temática diversa, jurídica, histórica, narrativa y de ensayo. En los últimos tiempos, este catedrático de Derecho Administrativo ha venido concretando este compromiso político en la denuncia expresa, explicada y argumentada de la política territorial llevada a cabo en los últimos tiempos en España y la fragmentación del Estado provocada por ella. Este licenciado y doctor en Derecho ha venido clamando contra un proceso que, por un lado, fomenta la división del territorio nacional, la multiplicación artificial de las diferencias y el enfrentamiento entre las diferentes autonomías españolas, y un proceso, además, que imposibilita la consecución de un Estado realmente común e igualitario, unido en su diversidad y solidario entre las partes que lo integran. Es sinceramente para mí un honor y un privilegio no solo presentarles a ustedes hoy aquí al profesor Francisco Sosa Wagner, sino también, muy importante para mí, pertenecer y representar a un partido político como UPyD, que sitúa como cabeza de lista para unas elecciones europeas a un intelectual, a un pensador, a un analista crítico del tiempo que vivimos como el profesor Francisco Sosa Wagner. Con todos ustedes les dejo a Francisco Sosa Wagner. Muchas gracias. Buenos días a todos. Una demostración palpable, soy candidato europeo, y una demostración palpable realmente de que estamos en Europa es que a las 9 de la mañana estamos todos trabajando y utilizamos además el momento placentero del desayuno precisamente para trabajar, para escuchar y para debatir. O sea que está clarísimo que nosotros somos europeos y que estamos en pleno derecho incorporados a las instituciones europeas, a la realidad, a la política y a la cultura europea. En efecto, me han dado un cuarto de hora o 20 minutos para dirigirles la palabra y yo quisiera empezar señalando la situación en la que se encuentra precisamente en estos momentos, como consecuencia del desarrollo político en estos últimos 5 años, la política española y, muy en concreto, la política territorial española, porque eso tiene una incidencia, como vamos a ver y probablemente discutir a lo largo de la mañana, una incidencia clara en la política europea y la forma de estar representados nosotros en Europa.
Nosotros nos hemos dedicado, voy a tratar de contarlo de la manera más resumida y más clara posible, nosotros nos hemos dedicado durante los últimos años, desde el año 2004, a debatir una serie de asuntos extraordinariamente emocionantes, pero extraordinariamente poco prácticos. Hemos discutido, parece mentira, pero a principios del siglo XXI los españoles nos hemos dado a discutir sobre los derechos históricos, sobre si somos o no una nación, sobre si determinados territorios españoles constituyen una nación, sobre si tenemos o no tenemos el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. Todo esto, que pudo haber sido un pecado en los primeros años, un pecado venial en los primeros años de la transición política, se convierte, cuando se afronta la realidad de un siglo nuevo como es el siglo XXI, en un auténtico pecado mortal. Porque son asuntos que no deberían de haber pasado nunca a la agenda política. El concepto de nación, la idea de los derechos históricos como un título constitucional para avanzar en el progreso, la idea del derecho de autodeterminación o el derecho a decidir exactamente igual, son conceptos, en mi opinión, obsoletos, periclitados, son conceptos que en modo alguno mueven hoy las turbinas de la historia, ni mueven, por tanto, lo que son los grandes asuntos y los grandes problemas con que nos hemos de enfrentar en el siglo XXI. Y fíjense que cuando nosotros hemos iniciado todo este debate, por cierto, sin tener una idea muy clara de a dónde nos conducía ese debate, es un poco la introducción del Estado en una especie de quirófano que estuviera alumbrado por una bombilla o por una vela. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si nos metieran en un quirófano alumbrado por una vela? Pues salir probablemente despavoridos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que un poco se ha hecho con las reformas estatutarias en toda España en los últimos años. Esta ha sido la situación. Y fíjense, además, y esto me parece especialmente grave, que ya que se había iniciado este proceso de reforma, este proceso de refacción, en cierta manera, del Estado, podríamos haber aprovechado para analizar qué estaba funcionando bien y qué no estaba funcionando bien en el Estado nuestro constitucional y de las autonomías. Esto que digo es relevante, me parece a mí, o por lo menos de cierta importancia. ¿Por qué? Porque en vez de habernos dedicado a plantear todos estos problemas de los derechos históricos, la autodeterminación, etcétera, si nos hubiéramos parado a reflexionar cómo han funcionado en estos años de la democracia nuestros servicios públicos, pues a lo mejor hubiéramos sacado un beneficio o provecho de este ciclo en el que nos hemos metido de reformar nuestro Estado. Es decir, cómo han funcionado la sanidad, cómo ha funcionado la enseñanza, cómo ha funcionado la protección del medio ambiente, cómo ha funcionado el urbanismo. Esto podía haber sido una ocasión magnífica para reflexionar sobre estos asuntos. Sin embargo, esta oportunidad ha sido desaprovechada. Nadie se ha preguntado por eso. Cuando se hacen las reformas de los estatutos, se da por bueno que todo aquello que alimente la descentralización y aumente las competencias de las comunidades autónomas es una cosa positiva o buena, mientras que es regresivo y malo la dirección contraria. Bueno, yo creo que el funcionamiento de determinados servicios públicos en España nos debería de haber llevado a preguntarnos si estamos caminando en la buena dirección. Pongo dos ejemplos claros. Uno de ellos es la educación. Es evidente que el modelo educativo español del sistema democrático, tanto en la educación primaria como en la secundaria y no digamos como en la universitaria, ha fracasado rotundamente. Lo están diciendo los informes PISA, que son expertos objetivos e neutrales, independientes, que nos analizan y que ven cómo funcionan nuestras instituciones educativas y han comprobado que estas instituciones educativas son lisa y llanamente un desastre. En el ámbito universitario ocurre exactamente igual. Las universidades españolas son muy democráticas y todas ellas muy autónomas, absolutamente autónomas, pero desde luego ninguna consigue aparecer en ninguna lista de universidades prestigiosas en el mundo, ni por casualidad. Otro ejemplo bien claro, y este bien expresivo también, es el del urbanismo. El del urbanismo, la ordenación del territorio. Nada menos que el Parlamento Europeo acaba de atizar una resplandina al Gobierno español, al Reino de España, por nuestra legislación urbanística. Es decir, los abusos urbanísticos y los disparates urbanísticos que se han realizado en España han conseguido llegar
a la agenda de las instituciones europeas. Han conseguido llegar nada menos que al Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo ha habido una resolución, amenazadora, por cierto, de retirarnos los fondos europeos o parte de esos fondos europeos, como consecuencia de la sanción, entre comillas, que se impone al Reino de España por una legislación urbanística. ¿De dónde procede esa legislación urbanística? Hay que aclararlo, aunque todos ustedes lo saben. Procede precisamente de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, que son las que ejecutan esas políticas urbanísticas. De manera que no estamos hablando de algo puramente irreal. Estamos hablando de datos que nos ofrece la realidad. Y esta es la situación. Junto a esta situación, nosotros vemos cómo países que sí tienen un sistema democrático y un sistema federal perfectamente asentado, pues operan de una manera completamente distinta. No voy a entrar detenidamente a contarles, lo cuento en muchas ocasiones porque es muy expresivo, voy a decir 3 palabras nada más, el ejemplo alemán, porque ha dado la casualidad, los alemanes saben ustedes que tienen un sistema federal perfectamente cuajado, un sistema democrático y un sistema federal perfectamente cuajado. Y ha dado la casualidad que durante los años en que nosotros hemos estado embarcados en toda esta reforma, ellos también han estado embarcados en esta reforma. Y siguen embarcados en estos momentos en que estamos aquí reunidos y hablamos, están discutiendo el asunto, qué casualidad, de la financiación de los Länder. Me parece que les sonará a todos ustedes en este justo momento. Pues bien, ha habido una primera etapa en la que ellos han llegado a la conclusión de que el sistema federal alemán se había convertido en una rémora para el funcionamiento del Estado y han operado una reforma. ¿Qué reforma? Una reforma constitucional. Han cambiado algunos artículos de la Constitución. Nada más que eso. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, poniéndose de acuerdo todos los partidos políticos de la vida parlamentaria, representados en las instituciones parlamentarias, y todas las instituciones políticas, el Estado federal, la federación, que se llama allí, los estados federados, incluso los municipios y las entidades locales, todos ellos, en una labor complicadísima, una labor de varios años, han llegado al final a cambiar unos cuantos artículos de la Constitución Federal. Y ahora, en estos momentos que hablo, luego si quiere nos pronunciamos, nos podemos debatir sobre ello, pues están discutiendo la financiación de los Länder, con un sistema exactamente igual que este, que no tiene nada que ver con el sistema español que nosotros estamos advirtiendo, de unos presidentes de comunidades autónomas que suben las escaleras de la Moncloa, que bajan las escaleras de la Moncloa, que nadie sabe de qué están hablando, ni sabemos los españoles, ni siquiera lo saben los colegas de las presidencias de las comunidades autónomas, mientras, si nosotros queremos saber qué está ocurriendo con la financiación de los Länder, el que sepa alemán lo tiene muy fácil, se mete en Internet y allí tiene todos los documentos, todos los pronunciamientos políticos, etcétera. Este ejemplo es un ejemplo de cómo se camina en un Estado federal. Nosotros, y esto es una cosa que quiero subrayar, nosotros no estamos en un Estado federal ni caminamos hacia ese Estado federal, por más que las autoridades políticas insistan en ello. Esta situación ha llevado a lo que yo me he permitido llamar, en un libro que he hecho con mi hijo, con un hijo mío, el Estado fragmentado. Nos ha llevado a la fragmentación de las instituciones políticas y administrativas, hasta unos niveles que son o pueden calificarse hoy de grotescos. Voy a referirme a unos pocos ejemplos, pero que me parecen bien expresivos. En primer lugar, el asunto de las aguas. Las aguas han convertido en un auténtico casus belli entre las comunidades autónomas. Hemos visto hace muy poco tiempo a nada menos que 400.000, según la Policía Municipal de Murcia, 400.000 personas en Murcia manifestándose en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha. Estamos, por tanto, generando, en torno a la política del agua, estamos generando enfrentamientos entre los vecinos, los habitantes, los ciudadanos de un territorio, Murcia, contra la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y ese proceso lo podemos ver repetido en muchos sitios. Los ríos españoles, las aguas españolas son del Estado. Y esto es una realidad que nadie ha discutido nunca. Precisamente España es una nación pionera en este sentido. ¿Por qué? Pues que es una nación que ha tenido siempre problemas de aguas y es por eso por lo que hay legislación de aguas desde finales del siglo XIX. Una legislación muy perfecta que nunca ha puesto en cuestión
que nunca ha puesto en cuestión esta realidad institucional de la propiedad estatal de las aguas públicas superficiales. La última ley de aguas que existe es una ley del gobierno de Felipe González del año 85 en que insiste en todo esto. ¿A quién se le ocurre despiezar el principio de la cuenca hidrográfica y atribuirla a las comunidades autónomas? ¿Cómo es posible que se pueda decir este río es mío porque pasa por delante de mi casa? ¿Al vienés se le ocurre decir que el Danubio es suyo porque pasa por delante de su casa o porque hay un vals que se llama el Danubio Azul? Es que no se le ocurre a nadie. Sin embargo, nosotros hemos incurrido en esta extraordinaria frivolidad. El caso de las aguas, como digo, es bien significativo, pero lo estamos viendo en otros asuntos. Lo estamos viendo en servicios públicos, como la educación, estamos viéndolo en otros servicios como la sanidad. En la sanidad resulta que nos enteramos, y lo habrán visto ustedes, muchos de ustedes por la prensa, que cuestiones o competencias como la vacunación de los niños resulta que cambian de comunidad a comunidad, de suerte que la señora o la familia que se le ocurre trasladarse desde Extremadura a Madrid, por ejemplo, con niños pequeños, pues se encuentra con un problema de vacunación de sus hijos. Pero bueno, ¿hay alguna identidad nacional, alguna identidad particular, regional, nacional, histórica, algún derecho vinculado a las vacunas de la tosferina de los niños? Pues sin embargo, en estas estamos. Hemos visto el caso verdaderamente grotesco de las licencias de caza y de pesca como consecuencia de un asunto que ha involucrado a un exministro del Gobierno. Y entonces nos encontramos con que un presidente de comunidad autónoma de pronto se entera que es que hay 17 licencias de caza y de pesca en las comunidades autónomas españolas, en la realidad política española. De pronto se entera de eso. Una realidad que lo debía haber sabido porque ha estado presidiendo una comunidad autónoma durante muchos años. ¿Y qué se le ocurre? ¿Y qué es lo que han hecho? Reúnanse los consejeros de Medio Ambiente y hagan ustedes una única licencia de caza, una única licencia de pesca. Es decir, que están descubriendo el Estado. A estas alturas de la película están descubriendo el Estado. El Estado es un señor ya muy antiguo, muy viejo, con unas barbas blancas, que no necesita ser descubierto a estas alturas. Pero nos encontramos, hay un ejemplo que he visto estos días en los periódicos económicos, también verdaderamente grotesco, que es el de la política de promoción de las casas rurales. Resulta que la política, como es una legislación de las comunidades autónomas, los empresarios de casas rurales están indignados porque su producto se vende mal en el extranjero, toda vez que hay una proliferación de denominaciones de las casas rurales. Las casas rurales, se llaman casas casas de posadas, se llaman casas de labranza, en cada sitio se llaman de una forma. E incluso las características del establecimiento público, las estrellas que tenemos en los hoteles, etcétera, se sustituyen en un sitio por unas aceitunas, en otro sitio 3 aceitunas o 4 aceitunas, en otro sitio por cuatro árboles o 5 árboles, en otro sitio por unas espigas. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la asociación de propietarios de casas rurales se ha unido para unificar todo ese mecanismo de promoción en el exterior de sus propios productos turísticos y comerciales. Es decir, la asociación privada de los empresarios de casas rurales tiene que sustituir al Estado. Y ya el colmo de todo esto que estoy diciendo, y que todos ustedes me entienden perfectamente, es la ruptura del mercado interior. Esto sí que es especialmente grave y tenemos datos alarmantes que se están poniendo de manifiesto desde hace muchísimo tiempo y por autoridades que no son precisamente sospechosas. Me refiero, por ejemplo, a el hecho de que el propio Consejo Económico y Social, lugar donde tienen una relevancia predominante los sindicatos españoles, UGT y Comisiones Obreras, propiciaron ya en el año 2000 un estudio muy concienzudo sobre esa ruptura del mercado interior, la aparición de fronteras, que se está manifestando en muchas cuestiones. La más interesante de las que están ahora sobre la mesa es la transposición o traducción, como quieran llamarlo, al español, de la Directiva de Servicios. Saben ustedes que la Unión Europea aprobó la directiva llamada de Servicios o Directiva Bolkestein. Fritz Bolkestein es el autor, el antiguo comisario que la impulsó,
Y esa directiva de servicio, que supone un mecanismo de liberalización de los establecimientos comerciales, etcétera, ha encontrado un serio rechazo en el ámbito en el Gobierno español para ser desarrollada y trasladada al ordenamiento español. Ahora ya por fin el Gobierno ha dado luz verde a un proyecto de ley, que lo ha aprobado hace 15 días o 20 días en un Consejo de Ministros y lo manda a las Cortes. Pero ese proyecto de ley está trufado otra vez de engaño, porque al final el Ministerio de Industria, que es el que ha pilotado esta operación de la Directiva de Servicios, pues se ha entregado a las comunidades autónomas incapaz de poner orden entre ellas. Incapaz de poner orden entre ellas. Y esto es tan grave, no lo estoy diciendo yo solamente, sino que nada menos que el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ahora se llama de otra manera, Comisión de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa Nacional, una persona, por cierto, el que ocupa el actual cargo, que ha sido diputado del PSOE durante muchos años, ha denunciado esta situación y decía ayer o antes de ayer en un periódico económico, decía que no tenía la menor duda que esto sería objeto, la ley esta, si se aprueba por el Parlamento en los términos que le ha mandado el Gobierno, sería objeto de una impugnación de carácter europeo y que acabaría siendo analizada por el Tribunal de Justicia. Es decir, aquí estamos jugando, como digo, con el fuego de la fragmentación. Aquí uno se pregunta si la autonomía, si realmente la autonomía la podemos considerar como una diosa, pues necesita que ardan en su pebetero tantas y tantas ofrendas a diario, como son las que proporciona la legislación del Estado permanentemente. Nos preguntamos también si hay realmente un modelo de administración pública, si existe ese modelo de administración pública. En el pasado, cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia, pues advertimos cómo los Austrias trajeron a España un modelo de administración pública, los Borbones trajeron un modelo de administración pública y de Estado. También lo hicieron, por supuesto, la Revolución Liberal en el siglo XIX, hasta el punto de que hasta antes de ayer hemos vivido de esa herencia. Todo eso está perfectamente claro. La pregunta ahora es, ¿nosotros tenemos ese modelo? ¿Contamos con ese modelo? Hace pocos días una señora alta responsable de un ministerio competente en estas materias, ante las preguntas de un periodista en un periódico, en el que le apretaba a preguntas, y ella acaba diciendo, bueno, pero tenga usted en cuenta que es que el Estado español está en estos momentos en construcción, está en obras. Bueno, yo no tenía noticia de que el Estado español estuviera en obras ni estuviera en construcción, pero si efectivamente está en obras o está en construcción, la pregunta a dirigir a esta señora es, deme usted los planos, ¿dónde están los planos de esa construcción? Porque yo no los conozco. Y la guinda de todo esto que señalo es la financiación autonómica. Es verdad que en esta comunidad autónoma este problema no afecta, porque se rige por un sistema distinto, pero sí afecta al resto de las comunidades autónomas españolas. La guinda de la financiación, en conexión con lo que he dicho antes del modelo alemán, donde se está discutiendo justamente este mismo problema, en unos términos que nada tienen que ver con los nuestros, pues es un asunto que no hay manera de reconducirlo. ¿Se llegará al final a una solución? Pues será difícil y, desde luego, a la solución a la que se llegue será una solución transitoria y cogida por los pelos, porque es imposible aunar todos los criterios que lucen hoy, o deslucen, como se quiera decir, en los estatutos de autonomía. ¿Cómo es posible que se permita que los estatutos de autonomía pongan en sus artículos, y eso ha sido respaldado por los grupos mayoritarios en la Cámara, pongan en sus estatutos de autonomía afirmaciones que comprometen al resto del Estado? ¿Pero cómo es posible? Lo hemos visto en el caso de las aguas, que un estatuto de una región, de un trozo, decide sobre algo que afecta a todos los demás. Esto es un contrasentido jurídico, institucional, político, etcétera. En el ámbito de la financiación ocurre exactamente igual. ¿Cómo es posible que desde una comunidad autónoma cada uno ponga aquello que más le interesa? ¿Quién pone pues, que hay muchos niños en su comunidad autónoma? ¿Quién pone que hay muchos viejos? ¿Quién pone que hay muchas embarazadas? ¿Quién pone que hay muchos árboles? ¿Quién pone que se come mucha fabada o se come mucho arroz? Bueno, cada uno pone lo que le interesa para sacar tajada del Estado, ¿no? Esto no tiene sentido, porque además el ordenamiento español tiene articulados unos mecanismos para que esto no ocurra así, para que exista una disciplina común que afecte al Estado y afecte a las comunidades autónomas. Yo creo, señores y señoras, que tenéis la amabilidad de escucharme esta mañana aquí, que estamos en una crisis económica
clara, pero estamos también en una crisis institucional, estamos en una crisis de carácter institucional. Tenemos demasiadas administraciones, tenemos unas instituciones políticas degradadas y unas administraciones ineficientes en buena medida, y además caras, cada vez más caras. Para lo que se refiere a nuestra representación en Europa, debo decirles que también en los estatutos de autonomía reformados se refuerza el papel de las comunidades autónomas en la representación ante Europa. Y quiero matizar o distinguir, sobre todo para los juristas que me estén escuchando, que ese refuerzo se refiere tanto a lo que podríamos llamar la línea ascendente de representación de España ante las instituciones europeas, el Consejo de Ministros, la Comisión, el Parlamento, etcétera, como en lo que significa el desarrollo por parte de las instituciones españolas del derecho europeo. Saben ustedes que el derecho europeo, una vez ha sido adoptado por los órganos correspondientes de la Unión Europea, tiene que ser trasladado al ordenamiento español. Pues bien, ¿quién hace eso? Si el Estado o las comunidades autónomas, es un debate muy importante en la estructura del Estado. Pues bien, ¿qué ha ocurrido con los estatutos de autonomía reformados, con todos aquellos que han sido reformados? Me refiero a todos, prácticamente todos insisten en lo mismo. Un refuerzo de las competencias de las comunidades autónomas en la representación, ahondando en la idea de la bilateralidad que está en el Estatuto de Cataluña, que está en el Estatuto de Andalucía, que está en el Estatuto de Valencia, que está en el Estatuto de las Islas Baleares, etc. Esto es justo la dirección contraria, que ha seguido el Estado federal alemán en los últimos años. En la reforma del Estado federal alemán, a la que antes me he referido, han hecho justamente lo contrario. Han aprovechado los mecanismos nuevos institucionales para recortar el poder de los Länder en su representación ante Europa. ¿Con qué argumentos? Con un argumento central que es muy interesante para nosotros, que es que la Federación, el Estado en su conjunto, defiende el interés general, que no puede convertirse, esto es una expresión literal que estoy utilizando de los documentos de estas gentes, que no puede convertirse en un simple coordinador de intereses territoriales, que tiene que tener en la cabeza el interés general de la República en su conjunto. Y esa es la razón por la cual se han recortado de manera relevante e importante las competencias de los Länder. Pues bien, empiezo a terminar ya mi intervención diciéndoles: Unión, Progreso y Democracia es un partido que aspira precisamente a corregir todos estos desmanes de la política territorial española, tanto la interna como la que afecta a la Unión Europea. Para eso estamos en el escenario político. Esa es nuestra misión en el escenario político. Primera misión, por tanto, la de corregir los excesos que se han producido en estos últimos 5 años en el diseño del Estado. Primera función. La segunda función es corregir o acabar con el bipartidismo existente. El bipartidismo, se decía en un lema comercial muy afortunado hace unos años, la arruga es bella. Bueno, pues yo digo, el bipartidismo es feo. El bipartidismo es feo. El bipartidismo aumenta el colesterol. El bipartidismo reseca la piel y la arruga. El bipartidismo es, además, o contribuye a formar un paisaje político espeso. Nosotros vamos a tratar de romper, con la ayuda y con el respaldo de los ciudadanos, esa situación. Es muy importante que exista un tercer partido político de carácter nacional, porque los estados descentralizados, se les llame como se les quiera llamar, regionales, federales o como se les quiera llamar, autonomías o como se les quiera llamar, necesitan de esas columnas vertebrales. No hay Estado federal en el mundo, y los ejemplos son relevantes, son los Estados Unidos de América, y vuelvo al ejemplo europeo por excelencia, que es el alemán, que no tengan en su seno estas columnas vertebrales perfectamente instaladas, para que
sistema político se pueda desarrollar de una manera armónica. La existencia de unos partidos políticos nacionales. Es hora de que aparezca un tercer partido político, que este sería el Unión, Progreso y Democracia. Esto es absolutamente clave para el devenir de nuestras instituciones políticas, demasiado degradadas por estos fenómenos de fragmentación política y de fragmentación administrativa a los que he aludido, y que necesita, sin embargo, unos instrumentos potentes de cohesión territorial, de cohesión social, que son igualdad de los españoles, de todos los españoles, y unas junturas bien engrasadas para que esas instituciones actúen y se desarrollen con eficacia para prestar los servicios públicos que para lo que están, en definitiva, ante nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quisiera trasladar las disculpas de doña Rosa Díez, que había anunciado su participación en este acto y que hoy está con la ministra de Defensa española rumbo a Kenia. Bueno, pues han venido ya algunas preguntas y yo se las voy a ir trasladando. Le preguntan, en primer lugar, ¿cómo va la recogida de las 15.000 firmas que necesita Unión, Progreso y Democracia para concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo? Pues, bueno, yo ando de un sitio para otro, debo decir, por España en estos momentos, y de esta ventanilla no me ocupo, porque hay otras personas en la organización que lo hacen, ¿no? Pero por las noticias que tengo precisamente de ese movimiento que tengo por el conjunto de los territorios españoles, pues es que va muy bien, ¿no? Va muy bien, están llegando muchísimo respaldo, muchísimas firmas. Bueno, este es un invento que ha hecho la Junta Electoral Central, ¿no? Un poco extraño, ¿no? De la presentación de estas firmas alternativas, claro, que dificulta una vez más a los partidos políticos como Unión, Progreso y Democracia, pequeños y que no tienen ahora escasa representación parlamentaria, ¿no? Esto está en la línea de lo que yo acabo de señalar, de los obstáculos que se crean en la legislación para la reforma de las instituciones, ¿no? Y para obstaculizar de alguna manera nuestro ingreso. Pero, en fin, lo vamos a superar, evidentemente, y vamos a conseguir las 15.000 firmas, porque los partidos políticos que tienen mucha representación pueden sustituir tranquilamente las 15.000 firmas por la firma de 50 cargos electos, que, claro, naturalmente, pues disponen de ellos. Esto me permite decir algo, o me permite añadir algo que a mi juicio es muy importante y muy relevante, y que resumo de la siguiente forma. Se ha visto muy claramente en las elecciones pasadas, en las elecciones de marzo del año 2008, que el sistema electoral es injusto. Y el caso del voto popular que tuvo Unión, Progreso y Democracia y su reflejo en el Parlamento, un solo diputado, lo pone de manifiesto. Tan lo pone de manifiesto, que el Gobierno se ha tenido que hacer eco del asunto y ha solicitado al Consejo de Estado un dictamen para reformar nuestro sistema electoral. Y el Consejo de Estado ha evacuado ya este dictamen hace muy poco tiempo. Está sobre la mesa, por tanto, del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno, y ahí se hacen una serie de indicaciones de por dónde puede caminar, sin reformar la Constitución, esto es importante, sin reformar la Constitución, puede caminar el sistema electoral. Sobre todo, rebajando el número de diputados en algunas provincias que están sobrerepresentadas por la población y, en segundo lugar, por estableciendo o introduciendo un mecanismo de rescate de los votos perdidos en los distintos territorios españoles como consecuencia de la asignación de escaños derivada de la regla de Hont. Estas son las dos propuestas fundamentales que hace el Consejo de Estado. Ya veremos lo que ocurre, porque aquí tenemos sobre la mesa muchos proyectos políticos, algunos terribles, que sabemos que complican mucho las relaciones entre los españoles, pero nadie se está acordando de la reforma electoral. Nadie se está acordando de la reforma electoral, que es el punto clave.
si nosotros y el Gobierno, nada menos que el propio Gobierno de la Nación, es consciente de que eso hay que modificarlo y por eso pide el dictamen del Consejo de Estado, y seguimos avanzando en la legislatura sin que eso se solucione, yo me atrevo a decir que las próximas elecciones generales, si se hacen bajo el signo de la ley vigente, serán unas elecciones viciadas y lastradas, porque es necesario proceder a un mecanismo de corrección, sobre todo dirigido al rescate de los votos perdidos en los distintos territorios españoles. Esto es una regla, un prius. Cuando se está hablando todo el día de que si hay que reformar la Constitución o que no hay que reformar la Constitución, lo que hay que reformar es la ley electoral. Modificar la Constitución y no modificar la ley electoral no sirve absolutamente para nada, absolutamente para nada. Don Carlos Olivera, del Colegio de Registradores, dice enhorabuena por su intervención. ¿En qué partido o sector político europeo se va a encuadrar UPyD? Y dice, ¿puede señalar un par de prioridades políticas europeas? Sí. Bueno, en cuanto al grupo político en el que nosotros, si llegamos efectivamente al Parlamento con el respaldo de los españoles, en este momento es una cuestión no decidida. Y no decidida porque en el Parlamento Europeo saben ustedes perfectamente que hay dos grupos, los grandes grupos, que son el conservador, podríamos decir, y el socialdemócrata, y luego hay otra serie de grupos pequeños, ¿no? Nosotros trataríamos de ver aquel en el que mejor encajáramos. Y debo decirles, en ese sentido, porque es una noticia que no se conoce, ¿no?, que están haciendo en Europa unos grupos políticos nuevos, un poco en la línea del nuestro, de Unión, Progreso y Democracia, y que parte precisamente de Bélgica, y que ya están utilizando nuestras siglas para su propia propaganda en varios países europeos. El asunto está en que una mujer que debe de ser yo no la conozco personalmente, aunque he hablado con ella muchas veces por teléfono y me carteo, digamos, a través de los correos electrónicos con ella. Esta mujer, que es una doctora por la Universidad de la Sorbona y diplomática de oficio, y que debe ser un volcán, como acabo de decir, pues a través de Fernando Savater se pone en contacto con nosotros para idear una nueva formación política que tiene por nombre Europa de los Valores, la Europa de los Valores. Y esta Europa de los Valores está teniendo una correspondencia también en Italia, donde allí lo dirige un magistrado de estos de manos limpias, que actuaron hace años en la escena política, y también en Polonia. Hay también un grupo en ese sentido. Bueno, ellos son los que se han puesto en contacto con UPyD, no UPyD con ellos. Ellos han tenido interés. Esta señora, que es el alma de todo este asunto, se ha puesto en contacto con nosotros. Si todo esto fructificara y lográramos tener los correspondientes el número de diputados y de países, porque es muy complicado formar un grupo parlamentario, pues iríamos evidentemente con ellos. Esto demuestra que es un asunto abierto en estos momentos, como digo, porque tampoco la configuración de los grupos políticos está clara, ¿no? Me parece que la pregunta tenía una segunda parte. Bueno, las prioridades. Yo, en cuanto a las prioridades, yo suelo señalar, hoy no me ha dado tiempo porque me habían indicado que la intervención tenía que ser corta, precisamente para dar paso a las preguntas de ustedes. Yo suelo indicar algunas de mis preocupaciones personales, que coinciden naturalmente con el partido político al que represento, ¿no? Esas preocupaciones son más o menos las siguientes, ¿no? La política energética. Yo soy un señor que he vivido siempre de explicar cómo funcionan las instituciones políticas y cómo funcionan las instituciones administrativas. Y para mí es terrible pensar que toda la dignidad del Estado, cuando hablo del Estado aquí no me refiero al Estado en su conjunto, a las comunidades autónomas o lo que sea, toda la dignidad del Estado, la división de los poderes, el Parlamento, la soberanía popular, el Poder Judicial, la independencia, etcétera, que todo eso se pueda ir por el sumidero de unos estados con los pies de barro como consecuencia de la política energética inexistente en el caso español, o muy deficiente. A mí eso me parece algo de una extraordinaria gravedad y en la medida en que mis fuerzas lo permitan, pues me dedicaré a este asunto con interés si resulto elegido. Otro asunto es el de lo que podría llamar la política de servicios públicos. Miren ustedes, en la prensa y en los medios de comunicación referido a Europa hay grandes temas permanentemente.
¿Cuáles son esos temas? Los tenemos en la cabeza. ¿Quién va a mandar en la Comisión Europea? Estas cosas de los grupos políticos o los grupos parlamentarios, si tenemos una representación de X o de Y en la Comisión o en el Consejo de Ministros, etcétera. Son los grandes asuntos que trascienden a la prensa y trascienden a los titulares. Pero si hay una letra pequeña como esa de los contratos que no leemos, en la política europea es la política de servicios públicos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el servicio público, que ahora no se llama así exactamente, se llama servicio universal o servicio de interés económico general, etcétera, es la piedra de toque que permite afirmar que existe una igualdad social y una igualdad territorial entre los ciudadanos. Esto es muy importante, porque esto es la gran conquista de Europa en el siglo XX, la gran conquista. Es decir, Europa es un continente donde anidan todo tipo de injusticias, como no, evidentemente, pero es el continente más justo de cuantos existen. Pues bien, la contribución mayor a esa justicia social que impera en el continente europeo es la política de servicios públicos que se refiere al agua, que se refiere a la sanidad, que se refiere a la educación, que ahora se refiere a las telecomunicaciones, que es el nudo central del asunto. ¿Y para qué sirve todo esto? Como digo, nada más y nada menos que para asegurar la cohesión social, primero, es decir, que las personas con menos posibilidades accedan con las mismas características que los que disfrutamos de una situación mejor a los servicios públicos, que ahora se llaman, como digo, servicios de carácter universal. Y lo mismo digo respecto de las personas que no viven en el mundo urbano, que viven en el mundo rural, que viven en lo alto de una montaña, en sitios apartados o alejados, que tengan acceso. Ahora el gran debate en estos momentos en torno a estos asuntos, hay varios, por ejemplo el del agua. Otra vez volvemos a lo que decía al principio, al agua. En estos momentos se están celebrando un simposio importante sobre el agua en Europa, precisamente porque hay muchos ciudadanos europeos que todavía no tienen acceso al agua. Una cosa que nosotros no podemos comprender, ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Nos resulta difícil comprender. Pero el otro gran asunto es el de las telecomunicaciones, nada menos que el acceso a Internet por unos mecanismos eficaces de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto es muy importante, porque no es lo mismo tener un acceso lento a los beneficios de Internet que tener un acceso rápido como es el que tenemos más o menos nosotros en las ciudades. Insistir en esto, donde hay muchos intereses implicados y donde el poder de las compañías operadoras de los servicios de telecomunicaciones es muy importante, esto resulta absolutamente relevante para una política de justicia social. El tercer asunto, que para mí es muy importante, es el de la educación. Miren ustedes, yo creo que los partidos políticos mayoritarios en España han iniciado y están en una carrera para ver quién lo hace peor a la hora de gestionar sus competencias educativas. Lo podemos ver a través de los años en que tanto uno como otro han gobernado. Yo lo que digo es, Europa, sáquennos ustedes de este asunto. Nosotros parece que no somos capaces de salir de la situación en que se encuentra la educación. Nosotros no podemos salir de este pantano en el que nos encontramos de la misma manera que el barón de Münchhausen no podía salir precisamente de una ciénaga tirándose de su propia coleta. Es decir, hay que salir de esto. Y yo le digo a Europa, ayúdenos. Y cuando yo esté en Europa diré, vamos a ayudar a que un país como España salga de la situación en la que se encuentra la educación española. Y esa es una tarea absolutamente capital, absolutamente central, porque parece que nosotros somos incapaces de hacerla. Esto no se refiere, por lo que afecta a la universidad, al proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia es un asunto que tiene muy poco que ver con las instituciones europeas, es un asunto que nace de la voluntad de los rectores y a mí, como profesor universitario que soy, todo lo que nazca de la voluntad de los rectores me pone los pelos de punta. ¿Qué quieren que les diga? No, lo que se trata es de una política respaldada por las instituciones europeas que nos indique un poco el camino por donde tenemos que caminar. Y por último, la cultura. Miren ustedes, yo creo que Europa es un continente en el cual se han dado cita todos los enfrentamientos habidos y por haber, todos los enfrentamientos imaginables, como no, todas las guerras, no hace falta citarlas, pero también es un continente con un fondo común extraordinariamente importante. Hay que realzar ese fondo común. Hay que releer un libro como
como Bosquejo de Europa de Salvador de Madariaga, para ver lo que estoy diciendo, para remitirnos a las raíces greco-cristianas del mundo europeo y saber que, además de las guerras y además de nuestros enfrentamientos, hay otros datos de la vida europea que nos unen a todos. El nombre de Cervantes o el nombre de Bach o de Mozart nos une a todos. Hay que insistir precisamente en lo que nos une, que es, por cierto, uno de los lemas de Unión, Progreso y Democracia, lo que nos une a los europeos. Y lo que nos une a los europeos debe quedar constatado en la creación de una especie de historia común que se enseñara a los niños y a los jóvenes europeos, en la que se demostrara todo esto y que retomara el espíritu pues, de un hombre, por ejemplo, como Schiller, que a principios del siglo XIX escribe sobre España, escribiendo sobre Don Carlos, escribe sobre Alemania, escribiendo sobre Wallenstein, escribe sobre Francia, hablando de la doncella de Orleans, escribe sobre Inglaterra, hablando de María Estuardo. Es decir, este mundo barroco, este mundo complejo, irisado, europeo, cultural, que se refleja en estas grandes obras y en estos grandes nombres. Yo creo que por ahí hay que insistir, insisto, haciendo referencia, como digo, a lo que nos une, que es, vuelvo a insistir, el lema con el que salió a la palestra pública el partido Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias. Le agradecería que en las próximas cuestiones fuera en sus respuestas más breves. Luis Arregui dice, se dice que UPyD podría conseguir un eurodiputado y que esos votos saldrían principalmente de los caladeros del Partido Popular con un discurso y un programa electoral parecidos. ¿De qué modo va a incidir en estas expectativas electorales suyas el expresidente de la ONCE, don Miguel Durán, cabeza de lista de la coalición electoral de Ciutadans, con Libertas, el partido que lidera el irlandés Declan Galley, y que promueve la derogación del Tratado de Lisboa, que esta formación califica de refrito de la Constitución Europea impuesto por la puerta de atrás por los Estados miembros más fuertes? ¿Será esta visión una diferencia entre Ciutadans, Libertas y UPyD? Sí, bien, bueno, vamos a ver. En primer lugar, las encuestas, debo corregir a mi amable preguntador, hablan de 2 o 3 diputados, están hablando ya de 2 o 3 diputados y no solamente de uno. Hay que tener en cuenta que UPyD ha triplicado el número de votos respecto de las elecciones de marzo de 2008 en las elecciones regionales, tanto aquí en el País Vasco como en Galicia. Y que eso, si se proyecta sobre el territorio nacional en su conjunto, nos da un número de votos que podría pensarse en la representación de más de una persona en el Parlamento, ¿no? En cuanto a los ciudadanos, bueno, en segundo lugar, el caladero de votos del PP tal. Yo, la verdad es que de mi experiencia por los distintos territorios españoles que estoy teniendo ahora con motivo de la campaña, lo que advierto es que a nosotros vienen votos tanto del PSOE como del Partido Popular, también del Partido Comunista, excepto de los partidos nacionalistas, nos vienen votos de todas las partes, ¿eh? Y debo decir, con un discurso igual el del Partido Popular. El discurso no sé cuál será, la realidad es muy distinta. El Partido Popular, no olviden ustedes que es el partido que promociona y promueve el Estatuto de Valencia. Cuando no hacía falta en absoluto un nuevo estatuto en Valencia, el Partido Popular, con la mayoría absoluta del Partido Popular allí, promueve un estatuto que invoca los fueros históricos anteriores a 1707. A 1707. El Partido Popular respalda el Estatuto de Andalucía cuando ha impugnado el Estatuto de Cataluña, que dice exactamente lo mismo, y respalda, sin embargo, en Andalucía el mismo proyecto. En fin, el Partido Popular gobierna en Canarias con un partido político que se ha declarado en su último congreso independentista. Es decir, yo no sé cuál es el discurso del Partido Popular, lo que sí sé es cuál es la realidad de su política. Y la realidad de su política es también los compromisos en un sitio y en otro con, digamos, un discurso que nosotros no compartimos. Referido a los ciudadanos, pues esto de que haya que derogar el Tratado de Lisboa y la propia presencia de un señor que se ha movilizado en Irlanda para esto, pues nos aleja por completo. El Tratado de Lisboa, miren ustedes, no es ninguna panacea. Una de las cosas que habría que conseguir y que yo trataría de hacer en el Parlamento Europeo es aligerar el lenguaje europeo.
que produce un poco de risa. Hay una experiencia de una ciudad alemana donde se han reunido en un teatro unos señores y se anunciaba una especie de obra. La obra era leer el Tratado de Lisboa. Y la gente se moría de risa, creían que era una cosa de broma. La gente se moría de risa. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje absurdo y esotérico. Eso hay que aligerarlo. Pero el Tratado de Lisboa es un paso adelante en la construcción europea. Que no hay que olvidar que la construcción europea se hace a base de pasitos muy pequeñitos siempre. Jean Monnet, que fue el que se inventa todo esto, lo primero que hace es crear la Comunidad del Carbón y del Acero, y empieza por ahí, a poner de acuerdo a Francia y Alemania, que estaban peleadas con este asunto de forma histórica y, bueno, y que habían enfrentado en guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, bueno, y antes en la Guerra Franco-Prusiana. De manera que esa es nuestra visión del asunto. El Tratado de Lisboa no es ninguna panacea, pero es un paso adelante y hay que respaldarlo. Por tanto, nos diferencia. Por lo demás, diré que en mi última conferencia en Barcelona, cuando terminé de hablar, pues se me acercaron muchos militantes de Ciudadanos, algunos con cargos en el partido, para decirme que me iban a votar a mí, ¿no? Le preguntan si le gustaría a usted que el exsecretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, leonés como usted, aceptara ir en las listas de UPyD. ¿Le tiene usted ya convencido? Le preguntan. Hay muchos analistas que señalan que si Fidalgo va de número 2 aumentarían las posibilidades de su partido. No, bueno, yo creo que estas son gestiones que yo no hago. Yo encabezo una lista, pero yo no hago la lista electoral del Partido Unión Progreso y Democracia. ¿Pero le gustaría? Sí, me gustaría que participara en este proyecto. Él no sé hasta qué punto está dispuesto a comprometerse en el asunto. Yo, de momento, en lo que ha estado en mi mano, bueno, él se ha ofrecido a presentarme a mí en el Club Siglo XXI, hace unos días en Madrid, y en lo que está en mi mano, pues también participa en un pequeño proyecto mío, que es un curso sobre autonomías y sobre Estado territorial, etcétera, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander este verano. Le he pedido que dicte una conferencia a él y lo ha aceptado, ¿no?, muy amablemente. En su currículum, en el de usted, profesor, se señala que usted le dio un sobresaliente al hoy presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siendo usted su profesor en la Universidad de León. Entre este sobresaliente y la descalificación de Sarkozy, que en privado ha destacado la escasa inteligencia de Zapatero, ¿qué puntuación le pondría usted a Zapatero hoy visto lo visto? Dice, ¿cómo ha aprovechado o no ha aprovechado el presidente del Gobierno, su antiguo alumno, sus enseñanzas sobre cómo funcionan las administraciones públicas? Bueno, debo aclarar que, porque esto lo suelo decir a los periodistas, pero a veces no lo recogen adecuadamente, que yo no juzgué al señor Rodríguez Zapatero en su tesis doctoral, porque el señor Rodríguez Zapatero no es doctor en Derecho. Yo le juzgué cuando él presentó su tesina de licenciatura en la Facultad de Derecho de León. Efectivamente, una tesina hecha sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entonces se acababa de aprobar y tal, y efectivamente le dimos sobresaliente las 3 personas que formábamos, o 5, no me acuerdo, que formábamos, 3 personas que formábamos parte de aquel tribunal. Esa fue mi función como profesor, como catedrático, que me parece que yo era el presidente del tribunal, y ahí se acaba. A partir de ahí, José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue siendo amigo mío y que sigue siendo una persona con la que tengo ahora menos relaciones, porque él está en una posición que obviamente no tiene nada que ver con la mía, en el sentido de que él es el presidente del Gobierno y yo soy un modesto ciudadano, ¿no? Pero sí tengo muchísima relación y muy entrañable, pues, con toda su familia, muy especialmente con su padre, ¿no? Pero lo cierto es que a partir de ese momento, y cuando José Luis Rodríguez Zapatero ingresa en la política, yo ya no le juzgo como profesor, le juzgo como ciudadano. Como ciudadano yo, evidentemente, le he votado, ahora no le voto, y nada más. No tengo por qué poner notas. Yo las notas se las pongo a mis alumnos, y el señor Rodríguez Zapatero ya no es mi alumno. ¿Pero le va a suspender? ¿Le he suspendido? No. Yo no le suspendo, simplemente no. Esa es una terminología de profesor a alumno. Y yo no me muevo en esa terminología en mis relaciones con el señor Rodríguez Zapatero ahora. Me muevo en las relaciones políticas. Yo discrepo, como he puesto de manifiesto, me parece, en mi intervención y en mis libros y en mis escritos, de su política. Y nada más. Y por tanto no le voto, pero no hago ninguna valoración más. Su partido ha dicho que el próximo 11 de mayo usted va a ir a Ceuta a hacer campaña. Y le preguntan si va a defender UPyD una propuesta para asimilar el tratamiento de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla al que tienen ahora las regiones ultraperiféricas por parte de la Unión Europea.
Sí, pues no sería mala idea. Es una cuestión de estudiarlo, porque en efecto existe ese tratamiento específico, ¿no? Ese estatus específico de las regiones ultraperiféricas, ¿no? Caso de Canarias, y me parece que no sería mala idea, ¿no? Incorporar ese mismo discurso pero hay que estudiarlo, ¿eh? ¿Considera usted posible en estos momentos igualar el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas españolas al vigente en el País Vasco y en Navarra? Yo creo que eso no sería posible. Es decir, que la generalización del sistema del País Vasco y de Navarra probablemente produciría más disfunciones de la que ya está produciendo la búsqueda de un criterio unitario en la financiación autonómica. Como he dicho antes, esta búsqueda del criterio autonómico, más allá de lo que el Gobierno parece que está haciendo, que es ofrecer dinero a unos y a otros, la búsqueda de un criterio unitario, eso es lo importante, ¿no? Un criterio, o no unitario, vaya, un criterio homogéneo, ¿no? Para el tratamiento de las comunidades autónomas. En ese sentido, la introducción de un mecanismo como el del concierto pues, provocaría, sí, el desconcierto, ¿no? El desconcierto. Usted comenzó su carrera docente en el País Vasco, en Sarrico, y le preguntan qué opina de la situación política en Euskadi tras las pasadas elecciones. ¿Cree que el PNV merece la postergación? ¿Augura usted una confrontación política y un enfrentamiento parecido al que ha venido ocurriendo en el conjunto del Estado entre fuerzas políticas, que sería perjudicial para Euskadi? Bueno, yo efectivamente empecé mi carrera académica, la empecé en Madrid. Bueno, primero en Valencia estudié, pero luego la empecé en Madrid. Luego, efectivamente, mi época de más o menos de profesor adjunto, como se decía entonces, que ahora se llaman profesores titulares, pues la pasé aquí en Sarrico, ¿no? Todavía hay algún colega por aquí que lo puede testimoniar, ¿no? Y tengo un recuerdo magnífico de esta ciudad. Aquí me casé por vez primera y aquí nació mi primer hijo, ¿no? Quien, por cierto, firma conmigo el libro El Estado Fragmentado, nació aquí en Bilbao, ¿no? Y por tanto tengo de esta ciudad un magnífico recuerdo, ¿no? Respecto del nuevo gobierno del País Vasco, yo lo contemplo con esperanza, ¿no? A mí me parece muy bien que se haya producido la alternancia, estoy encantado con esa situación política y deseo que eso sea un éxito, simplemente. Defender una España fuerte en una Europa unida. Este parece que es uno de los eslogans que ustedes están manejando y parece poner de manifiesto el propósito de que las elecciones europeas sirvan fundamentalmente para dirimir cuestiones de política nacional, que es precisamente lo que ha criticado doña Rosa Díez, que ha apuntado que tiene la sensación de que el PSOE y el PP van a intentar que parezca una campaña de elecciones generales para minimizar al resto de las formaciones políticas, entre otras la de UPyD. ¿Cómo valora usted estas afirmaciones? Bueno, pues sí, efectivamente eso es así y ya se están viendo las consecuencias de ese planteamiento. Ayer he visto unas declaraciones del presidente del Gobierno otra vez acudiendo a la cantinela que quiere ser cantina inagotable de votos, que es el progresismo. Otra vez estamos entre yo soy progre y usted es carca y usted no sé qué. No, esto es una cosa verdaderamente agobiante y aburridísima. Por eso he dicho al principio que uno de los objetivos de este partido político en la escena española, en el escenario español, es romper el bipartidismo, porque lo he calificado de aburrido, de tedioso y de espeso, ¿no? Y de que crea colesterol y de todo ese tipo de cosas. Y esto es un ejemplo de ello. Otra vez, volver a explicar, ¿no? Que es que yo soy progresista y usted es un carca y usted no sé qué, tal y cual. Bueno, pues esto ya es que yo creo que a los españoles con buena cabeza, pues yo creo que ya les aburre, ¿no? Uno no es progre ni es carca todas las horas del día, uno es progre o es carca pues a ratos. Esto ustedes recordarán probablemente aquello que decía Borges cuando le preguntaban, oiga, ¿es usted Borges? Y decía, a ratos, hijo, a ratos. Bueno, pues esto es igual, ¿no? A ratos, a ratos. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer tenerle esta mañana con nosotros y en nombre de las entidades que colaboran con esta tribuna Euskadi, don Jesús Martín Angulo va a despedir el acto. Bueno, pues simplemente agradecer al profesor Francisco Sosa Wagner y a todos ustedes su asistencia aquí esta mañana y les vemos en la próxima reunión que tenemos. Un saludo.